Vicepresidente de la República, para que el presidente pueda trabajar tranquilamente y no estar preocupándose de sus espaldas, que es del serrucho, exactamente, del vicepresidente de la República. Aprovechando que está el economista Francisco Sue también Morales con nosotros, ex ministro de Finanzas, hay una decisión que parecería se la va a tomar en las próximas horas, que es la de endeudarnos en 12.000 millones de dólares más para la construcción de la refinería del Pacífico en el Aromo. Desde su visión como expresidente de la República y posible candidato a la presidencia, ¿usted considera que en la situación actual del Estado ecuatoriano, en donde hay una recesión, que a pesar que se dice que ya estamos nuevamente superando el momento de crisis y estamos ya creciendo otra vez, y con esto el presidente ha querido desmentir, dice totalmente, las calumnias del Fondo Monetario Internacional, desde su visión, ¿es necesario o no construir esa refinería? En este momento... Y endeudarnos en 12.000 millones de dólares. En este momento no es conveniente desde ningún punto de vista endeudarnos en alrededor de 12.000 millones de dólares para un proyecto que en este momento no es ni prioritario ni podría ser rentable, porque existen muchas refinerías en el mundo que están paralizadas, que están desocupadas, que se están arrendando, que se podría rentar. Y lo digo yo, que soy el iniciador de este proyecto, porque este proyecto nosotros lo sacamos a licitación el 20 de marzo del año 2005, un mes antes del golpe de Estado, con un precio base de 4.900, hablemos 5.000 millones de dólares. Pero no solamente era para construir la refinería de alta conversión de 300.000 barriles diarios de petróleo, sino también la industria petroquímica. Y era para construirla en el sector de Jaramijó, que es un sector no sensible ecológicamente hablando como el sector del Aromo, y que tenía condiciones técnicas mucho más convenientes. Y de alta sismicidad también. Exactamente, así es. Recordemos que al lado pues hay un cuartel, para no dar más información, aunque la gente conoce pues, y por eso tenían las condiciones seguridad técnicas para barcos de alto calado, para tanqueros, a más de la seguridad por la cercanía pues a un cuartel militar. Y tenía que estar funcionando, esto era lo más importante, en el año 2010, para cambiar el esquema de que el Ecuador exportaba crudo e importaba derivados de petróleo. Entonces lo que queríamos hacer era no solamente exportar crudo, sino que más que exportar crudo, exportar derivados de petróleo, con lo cual nos hubiéramos ahorrado varios miles de millones de dólares y la economía ecuatoriana se hubiera disparado. Hay algunos países, por ejemplo Taiwán, no tiene una gota de petróleo y sin embargo exporta derivados de petróleo. Pero en ese momento el proyecto era rentable y más que nada el proyecto se lo dejaba en riesgo al sector privado, para que ellos vengan a invertir y no correr el riesgo los ecuatorianos, sino se sacaba licitación, invertía el sector privado, nosotros nos beneficiamos de un porcentaje sin invertir dinero, sin arriesgar capitales, y eso le beneficiaba al pueblo ecuatoriano con la creación de más de 30.000 puestos de trabajo, que era parte de un proyecto para abrir el desarrollo del Ecuador, para tener a más de los dos polos de desarrollo, Quito y Guayaquil, abrir la provincia de Manabí como un polo de desarrollo con 5 proyectos estratégicos, además de la refinería de Manabí, había pues el eje multimodal Manta-Monaos, el puerto de aguas profundas de Manta, la reconstrucción vial de Manabí, el aeropuerto de Manta que se lo quería convertir en uno de los mejores de América Latina, y el otro polo que abríamos era la Amazonía, impulsando el ecoturismo con la construcción de la troncal amazónica. De esa manera le abríamos al país, creábamos fuentes de trabajo, traíamos inversiones para evitar que los ecuatorianos sigan emigrando al exterior. Esa era la visión de estos dos grandes proyectos. Lamentablemente vino el golpe de Estado y la primera equivocación de Correa fue entregar en manos a dedo de Hugo Chávez ese proyecto de la refinería del Pacífico, y lo primero que hizo Chávez fue duplicar el valor. Digo que costaba 9.600 cuando el precio era de 4.800 y algo, casi 5.000 millones de dólares, el precio referencial, el precio base para hacer la licitación internacional. Usted tiene ya, ingeniero Gutiérrez, un plan desarrollado para de alguna manera reactivar la economía en el evento de que usted sea candidato a la presidencia, ¿y cuál sería este?
A ver, la propuesta nuestra es muy sencilla, ¿no? Obviamente que aquí tenemos un economista, un ministro de en el tema. Un máster. ¿Qué es lo que gurú? Tranquilo. Un gurú. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Cosas pragmáticas, cosas que ya las hicimos en nuestro gobierno y nos dieron éxito. A ver, primero, de alrededor de 50 ministerios, tenemos que reducir drásticamente a 15 ministerios y ojalá a 12 o 13 como nosotros teníamos proyectado en nuestro gobierno, al fusionar algunos ministerios como por ejemplo la Cancillería con el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, para reducir el tamaño del Estado. Es decir, de un universo estamos hablando de 400.000 burócratas hoy por hoy. Más, creo que tenemos como 700, 800.000, 700.000. ¿A cuánto piensa usted reducirlo más o menos? Yo tenía como 260, 270.000 burócratas. Es que el Ecuador, es que el Ecuador, así como estamos, es insostenible. Es insostenible, es inviable. Entonces, una vez que se reduzca el tamaño del Estado, el segundo paso es eliminar varios de los impuestos creados por el gobierno. Eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, eliminar el impuesto a las tierras, los impuestos verdes, eliminar las salvaguardas, bajar el IVA del 14%, de una vez al 10%, bajarlo. Sí se lo puede hacer. Primero, nosotros, el gobierno de Lucio Gutiérrez es un ejemplo viviente de que se puede gobernar el Ecuador con petróleo de $18 en el presupuesto, no castigarle con impuestos al pueblo ecuatoriano y crecer cerca del 9%. Somos un ejemplo viviente de que eso sí se puede hacer. ¿Se puede convertir al Ecuador en uno de los países que más inversión extranjera reciba? Sí, se lo puede hacer. Con nosotros se invertía, según los datos de la ALADI, en el Ecuador más que en Colombia. Se invertía más que Perú, más que en Chile, más que en Argentina, etc. Tercero, si no eliminamos impuestos, las inversiones no van a venir. ¿Quién va a invertir en el Ecuador? Si de entrada tiene que pagar el 5% por los capitales y cuando saque los capitales pagar otra vez el 5%. Si en el Perú no nos cobran un solo impuesto, le dan cantidad de facilidades. Le dicen, venga, invierta, ¿qué quiere? ¿Qué necesita para invertir? ¿Quiere un crédito? Tome un crédito. Oiga, no se me olvide el sector agropecuario, pues, presidente. Sí, vamos también allá al tema. Tercero, los impuestos han afectado terriblemente la carestía de la vida. Los impuestos, especialmente el incremento del IVA, alienta la evasión tributaria. Cuarto, si eliminamos impuestos, es cierto, dejo de recibir tributos, pero en el momento que vengan inversiones y la gente tenga empleo con capacidad de compra y a través del IVA, comienzo a recibir ingresos. Entonces, esto sí se lo puede hacer y es una medida inmediata para comenzar a salir de la crisis económica. Pero también es importante cambiar las Cortes de Justicia, porque ningún inversionista va a arriesgar su dinero si es que las Cortes son manejadas por el gobierno. En caso de un litigio, los jueces van a fallar a favor del gobierno, así el inversionista tenga la razón. Entonces, el segundo decreto del próximo presidente, el día que asume el mando, debe ser convocando a una consulta popular para en un plazo no mayor de 2 meses aprobar una nueva constitución que permita tener un nuevo contralor, un nuevo fiscal, nuevas cortes de justicia, para que primero desmontar el aparataje de corrupción, de impunidad y de persecución implementada por el actual gobierno. Y segundo, para poder fiscalizar los actos de corrupción y recuperar la plata que se han robado funcionarios de este gobierno. ¿Qué opina el economista Francisco Suez de esta propuesta de reactivación que está haciendo el ingeniero Lucio Gutiérrez? Bienvenido, Francisco, buenos días. Bueno, me gusta oír que el coronel Gutiérrez habla en sentido contrario a lo que ocurre ahora. Y ese es el primer gran comienzo de cualquier idea de solución. Es importante que lo que está en blanco ahora se torne negro y lo que está en negro ahora se torne blanco. No, literalmente hay que hacerlo. Él ha hablado de bajar la presión que el gasto público ejerce sobre la economía. Eso es importantísimo, es parte de la desgracia que estamos viviendo ahora. Para eso se tiene que hacer un programa equilibrado, tanto por un lado de los ingresos y por otro lado del gasto, porque ingresos que no son del Estado quedan en el bolsillo de la gente. Eso es lo que el actual potencial candidato del partido oficial no entiende, y ha dicho ya
oficialmente que mantiene toda la sábana de 60 impuestos que existen el día de hoy. Entonces, el poder empezar con este tipo de soluciones planteadas, articuladas, hechas con un orden preciso y luego afinando las metas, porque, a ver, no es que se puede en un solo momento simplemente bajar el gasto público y crear un problema que es económico y que es social, pero sí ir pero gradual, pero firmemente, con claridad. Por ejemplo, si de lo que se trata es de bajar el gasto corriente en, digamos, por decir una cifra, 3.000 millones de dólares, no se lo hace en una semana, se lo hace en 2 años o en 3 años, en forma adecuada, mientras se está bajando la cantidad de sobreabundancia de burocracia que existe, porque hay mucho de eso. Aquí cada fulano que está operando como burócrata resulta que tiene un ejército de asesores, por ejemplo. Entonces empieza por ahí, empieza por desmantelar el parque automotor de los 40.000 vehículos específicos que tiene el gobierno, que entre paréntesis tiene más que el gobierno de Japón, para tener una idea de lo loco que estamos, del despilfarro que existe acá. Un proyecto, hablando por ejemplo el tema del Aromo, ese proyecto no puede darse, y no puede darse ciertamente no en este gobierno, porque es una decisión demasiado importante como para decir la vamos a tomar ahora. Yo he hablado con gente que entiende de ingeniería de petróleo, de ingeniería de refinerías de petróleo. Me han dicho que ese es un proyecto configurado de tal manera que no puede pasar más allá de los 4.000 millones de dólares sin el proyecto petroquímico. ¿Qué es el que se quiere hacer acá? Sin el proyecto petroquímico. Entonces, hablemos simplemente de la refinería. Entonces, hablar de 12.000 millones ya de inmediato nos pone en el disparadero de dónde está un sobreprecio de esa naturaleza. Y entonces toda esta discusión nacional se vuelve una vez más infecto contagiosa. Porque, ¿de dónde salió la cifra de 12.000? Que la anunció el señor Chávez, que ya sabemos la clase de economista que era, ¿no? Un poquito mejor que Maduro, porque le ayudaba el precio del petróleo nada más, sí, ¿no? Pero estas situaciones, aquí hay que decir, vean señores, se acabó, aquí estamos a 3 meses de que haya una elección, 4 meses de que haya una elección, aquí ya debe de parar el carro a todo esto. Y debe de dedicarse a solucionar, a empezar a solucionar el problema tan grave que usted mismo creó con esa mala práctica y despilfarro en materia económica que llevaron al país a la reventazón, porque ahí terminó.